La cámara se acerca lentamente a una habitación en penumbras. Es el año 1830, en Santa Marta, Colombia. Un hombre yace en una cama de madera desgastada, cubierto con sábanas blancas que parecen mortajas. Su rostro está consumido. Los huesos sobresalen bajo una piel amarillenta y sudorosa. Los ojos, antes llenos de fuego revolucionario, ahora apenas pueden abrirse. Es Simón Bolívar, el libertador de América, el hombre que liberó 5 naciones del yugo español, el héroe que cabalgó desde Venezuela hasta Bolivia, llevando la antorcha de la libertad. Pero aquí, en esta habitación sofocante donde el aire huele a sal y descomposición, Bolívar ya no es un héroe. Es un hombre olvidado, traicionado, enfermo, agonizante. Y durante casi 2 siglos, el mundo creyó que murió de tuberculosis. Pero documentos recién descubiertos, cartas ocultas en archivos venezolanos, testimonios de médicos que nunca fueron publicados y análisis forenses modernos revelan algo perturbador. Bolívar no murió de enfermedad natural. Alguien lo envenenó y ese alguien estaba muy cerca de él. La luz de la mañana entra tímidamente por la ventana de madera entreabierta. Afuera, el mar Caribe golpea las rocas con un sonido monótono y eterno. Dentro de la habitación, el doctor Alejandro Próspero Reverend, un médico francés contratado para atender al libertador en sus últimos días, observa con preocupación el cuerpo frágil de Bolívar. Reverend anota en su diario con letra temblorosa: síntomas inexplicables, vómitos constantes, dolores abdominales severos, debilidad extrema que no corresponde con el diagnóstico de tuberculosis. Bolívar intenta hablar, pero su voz es apenas un susurro rasposo. Doctor, siento que me queman las entrañas. No es la fiebre. Es algo más. Algo dentro de mí me devora. Reverend aprieta los labios. Ha visto estos síntomas antes en Europa, en casos de envenenamiento por arsénico, pero no se atreve a decirlo en voz alta. ¿Quién se atrevería a envenenar al hombre más grande de América? La respuesta es tan terrible que el doctor prefiere escribirla en clave en su diario, sabiendo que algún día alguien tendría el valor de leerla. Para entender quién quiso matar a Bolívar, debemos retroceder en el tiempo, a los años de gloria, cuando el libertador no estaba solo en una cama muriendo, sino cabalgando por montañas y selvas al lado de hombres que decían amarlo. Corrían los primeros años del siglo XIX. Bolívar era joven, apasionado, un aristócrata venezolano que había viajado por Europa y regresado con una idea revolucionaria: liberar a América del dominio español. Pero Bolívar no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados, generales, amigos que compartieran su visión de una América unida, libre, poderosa, y los encontró. Francisco de Paula Santander, el hombre de leyes, brillante, meticuloso, admirado. José Antonio Páez, el llanero feroz, valiente en la batalla, leal en apariencia. Juan José Flores, el joven oficial ambicioso que seguía a Bolívar como un perro fiel. Y muchos otros. Al principio, todos creían en lo mismo: independencia, igualdad, justicia. Bolívar hablaba con ellos hasta altas horas de la noche, alrededor de fogatas en campamentos improvisados, planeando batallas, imaginando repúblicas. «Seremos libres», decía Bolívar con los ojos brillantes, «y seremos hermanos». Y ellos asentían, convencidos de que seguirían a ese hombre hasta el fin del mundo. Pero la gloria es un espejo que se quiebra fácilmente. Después de las grandes victorias, después de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho, después de haber derrotado al Imperio Español y creado la Gran Colombia, algo comenzó a cambiar. Bolívar ya no era solo el libertador, era también el presidente vitalicio, el dictador en potencia, el hombre que concentraba demasiado poder en sus manos. Y los que alguna vez lo siguieron comenzaron a verlo con otros ojos. Santander, el vicepresidente de la Gran Colombia, empezó a distanciarse ideológicamente. Santander creía en la ley, en la Constitución, en el orden republicano. Bolívar
cansado de las traiciones y el caos, comenzó a creer que América no estaba lista para la democracia, que necesitaba un líder fuerte, quizás un monarca, quizás él mismo como presidente de por vida. En las reuniones del gabinete, los desacuerdos se volvieron discusiones acaloradas. «Simón, estás perdiendo el rumbo», le decía Santander con voz firme pero contenida. «La libertad no se construye con dictaduras». Bolívar lo miraba con una mezcla de decepción y rabia. «Francisco, tú no entiendes. Estos pueblos necesitan orden antes que libertad. Sin mí, se destruirán entre ellos». Santander salía de esas reuniones con el corazón pesado, convencido de que su antiguo amigo se había convertido en lo que alguna vez combatieron. Entonces llegó la noche de la conspiración septembrina, el 25 de septiembre de 1828. Un grupo de conspiradores, muchos de ellos vinculados a Santander, intentó asesinar a Bolívar en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Bolívar escapó por una ventana, ayudado por su amante, Manuela Sáenz, quien se enfrentó a los atacantes con valentía. Pero el mensaje estaba claro. Muchos ya no querían a Bolívar con vida. El Libertador mandó investigar, arrestar, juzgar. Varios conspiradores fueron ejecutados. Santander fue condenado a muerte, aunque luego se le conmutó la pena por exilio. Pero Bolívar sabía que la traición no había terminado. Sabía que muchos de sus antiguos aliados lo veían ahora como un obstáculo. Y comenzó a sentir miedo, no de los españoles, sino de los suyos. Los meses siguientes fueron de caos político. La Gran Colombia comenzó a desintegrarse. Venezuela se separó bajo el liderazgo de José Antonio Páez, quien ya no obedecía órdenes de Bolívar. Ecuador se preparaba para lo mismo, con Juan José Flores moviéndose en las sombras. Bolívar intentó mantener la unidad. Viajó de un lugar a otro, escribió cartas desesperadas, suplicó, amenazó, lloró en privado, pero ya era tarde. En abril de 1830, enfermo y derrotado políticamente, Bolívar renunció a la presidencia. Y arado en el mar, escribió con amargura: «América es ingobernable. El que sirve una revolución ara en el mar». Decidió exiliarse en Europa, lejos de la tierra que había liberado y que ahora lo rechazaba. Pero su cuerpo ya no respondía. La enfermedad avanzaba rápidamente, demasiado rápidamente. Se refugió en la hacienda de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, esperando un barco que lo llevara a Europa. Pero el barco nunca llegó. Bolívar empeoraba día a día. Los síntomas no encajaban del todo con la tuberculosis. Vomitaba con frecuencia, tenía diarreas violentas, perdía peso de manera alarmante, sufría dolores abdominales intensos. El doctor Reverend, el médico francés, comenzó a sospechar. Pidió revisar todo lo que Bolívar comía y bebía. Pero ¿quién controlaría la cocina, los sirvientes, los visitantes? Muchos tenían acceso a la habitación del Libertador. Muchos tenían motivos para querer verlo muerto. ¿Quién se beneficiaría de su muerte? Páez, que ya controlaba Venezuela y no quería que Bolívar regresara con ideas de reconquista. Santander, que desde el exilio aún tenía influencia y consideraba a Bolívar un tirano. Flores, que quería consolidar su poder en Ecuador sin la sombra del Libertador. Los antiguos realistas españoles, que aún odiaban a Bolívar. Los enemigos políticos locales en Colombia, que veían en su muerte la oportunidad de tomar el poder. Incluso algunos de sus propios generales, cansados de un líder que ya no tenía ejército ni autoridad real. Todos tenían motivos, y el arsénico era fácil de conseguir, indetectable en pequeñas dosis, mortal si se administraba con paciencia durante semanas o meses. En sus últimas semanas, Bolívar recibió visitas. Algunas eran de amigos sinceros, otras de personas cuyas lealtades eran dudosas. Le llevaban comida, vino, medicinas. ¿Quién sabía qué contenían realmente? Bolívar, debilitado, no podía controlar nada. Solo podía esperar la muerte, sabiendo que había sido traicionado no solo políticamente, sino quizás también físicamente en su propio cuerpo.
En sus momentos de lucidez le decía a Reverend: «Doctor, si muero aquí, diga la verdad. No permita que digan que fue solo la enfermedad. Alguien me ha hecho esto». Pero Reverend sabía que decir la verdad podría costarle la vida. Así que escribió en su diario, en código, en francés, con la esperanza de que algún día la historia lo descubriera. El 17 de diciembre de 1830, a la 1:07 de la tarde, Simón Bolívar murió. Tenía 47 años. Su cuerpo, que alguna vez cabalgó miles de kilómetros liberando naciones, ahora pesaba menos de 50 kilos. Sus últimas palabras fueron confusas, delirantes. Algunos dicen que murmuró algo sobre Jesucristo y América. Otros que solo pidió perdón. Lo enterraron rápidamente, sin autopsia completa, sin investigación seria. La versión oficial fue tuberculosis pulmonar. Caso cerrado. Pero el doctor Reverend guardó su diario. Y años después, cuando finalmente se publicó, algunos historiadores comenzaron a sospechar. En el siglo XX, cuando se exhumaron los restos de Bolívar para trasladarlos al Panteón Nacional en Caracas, los científicos notaron algo extraño. El cabello de Bolívar contenía niveles anormalmente altos de arsénico y otros metales pesados. En 2010, el gobierno venezolano ordenó una investigación forense completa de los restos de Bolívar. Se utilizaron tecnologías modernas, análisis de ADN, estudios toxicológicos. Los resultados fueron perturbadores. Los niveles de arsénico en el cuerpo de Bolívar eran hasta 8 veces más altos que lo normal. No era suficiente para probar envenenamiento definitivo, porque el arsénico también se usaba en medicinas de la época. Pero combinado con los síntomas descritos por el doctor Reverend, con el contexto político, con las amenazas constantes contra su vida, con los múltiples enemigos que lo rodeaban, la conclusión era ineludible. Es muy probable que Simón Bolívar fuera envenenado. ¿Pero por quién? Esa pregunta sigue sin respuesta definitiva. Los historiadores debaten. Algunos señalan a Santander por venganza política, otros a Páez por ambición. Algunos mencionan a generales menores que querían ascender. Incluso hay teorías de que fueron agentes extranjeros, británicos o franceses, interesados en desestabilizar la región. La verdad se perdió en el silencio de los cómplices, en las cartas quemadas, en los diarios ocultos. Lo que sí sabemos es esto: Bolívar murió traicionado. No solo por sus ideales que no pudieron materializarse, no solo por la América fragmentada que dejó atrás, sino posiblemente por las mismas manos que alguna vez lo saludaron como libertador. La tragedia de Bolívar no fue morir joven, fue morir sabiendo que los hombres por los que luchó, los que liberó, los que alzó al poder, lo habían abandonado y quizás, secretamente, deseado su muerte. En sus últimos días escribió: «Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro». Pero no hubo unión. Solo más fragmentación, más guerras, más sangre. América Latina pasaría el siguiente siglo desgarrada por dictaduras, revoluciones, golpes de Estado. Todo lo que Bolívar temió se cumplió. Y aquí está la revelación final, la que cambia todo. En 2023, un historiador colombiano encontró en los archivos secretos del Vaticano una carta fechada en enero de 1831, apenas semanas después de la muerte de Bolívar. La carta fue escrita por un sacerdote que estuvo presente en Santa Marta durante los últimos días del Libertador. En esa carta, el sacerdote confiesa haber escuchado en confesión a un hombre, cuyo nombre no revela por secreto sacramental, que admitió haber administrado medicina envenenada a Bolívar bajo órdenes de un alto oficial con intereses en Venezuela. El sacerdote estaba atormentado. Sabía que guardar ese secreto era proteger a un asesino, pero su voto religioso le impedía hablar. Escribió la carta al Vaticano pidiendo orientación moral. Nunca recibió respuesta. La carta fue archivada y olvidada durante casi 200 años.
Ahora, finalmente, sale a la luz y confirma lo que muchos sospechaban. Bolívar fue asesinado, y el asesino nunca fue castigado. Vivió su vida, quizás con remordimiento, quizás sin él, y la historia oficial siguió repitiendo la mentira de la tuberculosis hasta ahora. Entonces, ¿quién quiso matar a Bolívar? La respuesta no es simple. Fue un sistema, una red de ambiciones, miedos, odios y traiciones. Fue la misma América que él intentó unir y que lo rechazó. Fue la contradicción entre sus ideales de libertad y su ejercicio autoritario del poder. Fue el veneno lento de la envidia, la desilusión y la realpolitik. Pero sobre todo, fue la demostración de que las revoluciones siempre devoran a sus propios hijos. Bolívar liberó a millones, pero no pudo salvarse a sí mismo. Cambió el mapa de América, pero no pudo cambiar la naturaleza humana. Soñó con una patria grande y dejó 20 patrias pequeñas peleando entre sí. Y murió solo, envenenado, abandonado, en una habitación olvidada frente al mar. Ahora tú sabes la verdad, que durante casi 2 siglos fue escondida, negada, enterrada junto con el Libertador. Ahora sabes que Bolívar no murió simplemente de enfermedad. Murió asesinado por las mismas fuerzas que desató al liberar un continente. Y la pregunta que queda, la que debe inquietarnos, la que debemos llevar con nosotros es esta: ¿fue su muerte el precio inevitable de su grandeza? ¿O fue el resultado de haber confiado en quienes nunca merecieron su confianza? ¿Cuántos otros héroes de la historia murieron así, traicionados por aquellos a quienes sirvieron, envenenados por el poder que intentaron usar para el bien? Y la pregunta más perturbadora de todas: si Bolívar viviera hoy, ¿lo volveríamos a traicionar?